Bueno, pues vamos a comenzar el desarrollo del programa de esta noche y vamos a hablar, de un tema en el cual, si en todos los temas que nos pueden plantear problemas en la vida diaria hay que ponerse en manos de profesionales, en este caso de la abogacía, en este, y esto es una opinión completamente particular, creo que es ineludible acudir a buenos profesionales. Es un tema en el cual, pues más tarde o más temprano, todos vamos a tener que pasar por ello y se trata de herencias, testamentos y todo lo que trae consigo aparejado. Puede discurrir todo por muy buenos cauces, todos estar en muy buena paz o armonía, o todo puede complicarse hasta extremos insospechados, con lo cual, ante ese mínimo riesgo de que todo se pueda complicar, qué mejor que ponerse en manos de abogados, en manos de profesionales que puedan llevar el caso con la importancia que merece. Como siempre que hablamos de leyes en esta casa, vamos a recurrir al despacho de Luis Pérez, abogados, ubicado en la calle Foncalada número 7. Bueno, pues como siempre, damos la bienvenida a esta hora de la noche a Luis Pérez, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y por el otro lado, a Cristina Ruiz Somacarrera, que es abogada en este despacho. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar, como les decíamos, ¿no?, de herencias, de testamentos. La primera pregunta yo creo que todos nos la hemos hecho alguna vez y quizás hay quien dice, no, hombre, eso está claro. Está claro hasta dónde lo está. Luis, vamos a ver. ¿Se puede conocer el contenido de un testamento? Pues mientras esté vivo la persona que lo otorga, o sea, el que luego va a ser el causante, no. Posteriormente, los interesados, herederos legitimarios, aquellos otros que pueden tener algún interés en el testamento, sí podrían tratar de acudir a la notaría y pues ver el contenido, pedir el contenido de ese testamento. Claro. Vamos a suponer un caso, ¿no? Una persona le consta porque su padre, porque su madre, su tía, la que vivía en México, le dijo, oye, tú estás en mi testamento, muy bien. Pero esa persona está en su derecho, en vida, de cambiar cuantas veces quiera el testamento. Vamos a suponer que lo cambió, esa persona quedó excluida del testamento. ¿La persona excluida tiene algún modo de saber que ha sido excluido? Bueno, cuando demuestre ese interés y pueda acceder al propio documento, a las propias disposiciones testamentarias, ahí será donde pueda ver si efectivamente está incluido o no. Pero no hay otro medio más que tomando posesión del documento y viendo exactamente qué es el contenido del mismo y quién aparece allí nombrado heredero o legatario, con algún derecho en la herencia de esa persona. Claro. ¿Llega a conocer a esa persona que fue excluida? Es decir, que hubo un segundo testamento. No exactamente, pero si esa persona sabe o el causante en su momento le dijo, sí, oye, fulanito, te voy a nombrar heredero, y accede al último testamento que hay, que es el que aparece en el registro de actos de últimas voluntades, y se da cuenta de que él no está ahí, evidentemente tuvo que haber uno nuevo, quiero decir, porque... Claro. O haberlo engañado el causante y no haberlo incluido ni tan siquiera en el anterior. Y no haberlo incluido. Bueno, ¿qué hay de interés dentro del testamento que debamos de tener en cuenta? Bueno, vamos a ver, el testamento lo que dispone es la sucesión, es donde indica qué bienes de esa herencia que son del causante, pues van a pasar a determinados causavientes en las proporciones y en las cuestiones que el causante disponga, respetando las legítimas que vienen establecidas por ley. Claro. Cuando se abre el testamento, vamos a suponer, este caso que parece que es propio de Sketch, pero supongo que pueda darse, ¿no? Piensas que vas a heredar grandísimas cosas, pero luego no hay más que deudas. ¿En qué momento puedes renunciar? Bueno, en ese momento, antes de aceptar la herencia ni hacer ningún trámite, o puedes renunciar a la misma o bien aceptar a beneficio de inventario, que lo que eso implica es que aceptarías solamente lo que haya de derechos para ti. Las deudas, lógicamente, no te harías cargo de ellas, por eso aceptarías a beneficio de inventario. Claro. Es una de las posibilidades que tenemos en la ley. Claro. Cuando fallece una persona, ¿hay que hacer obligatoriamente escrituras? No, esa es una pregunta que nos comentan mucho los clientes y no es necesario. A ver, todo va a depender un poco de la capacidad económica que tenga el heredero o el legatario concreto, ¿no? ¿Por qué es interesante hacer las escrituras? Bueno, pues por tener, como sentimos en el lenguaje coloquial, todo arreglado, ¿no? De alguna manera, poder vender y demás. Pero si no vas a hacer absolutamente nada, simplemente sigues poseyendo, imagínate que estás en una vivienda que es de tus padres y ninguno de tus hermanos pues va a hacer absolutamente nada, pues sigues ahí viviendo el tiempo que sea y luego en un momento dado, si se decide vender la vivienda o hacer cualquier cosa, sí que habría que hacer las escrituras para tener todo legalizado y que el comprador compre pues con la solvencia y la certeza que necesite y que te va a pedir.
más si tiene que sacar alguna hipoteca, pues el banco ya le va a pedir que esté todo arreglado, pero no necesariamente hay que hacer escrituras en ese momento. Me refiero a los bienes, sí que hay que hacer la aceptación de herencia, o tampoco, también se puede posponer para un futuro. Claro. ¿Qué derechos tiene el viudo o la viuda en la herencia de su cónyuge? Bueno, pues el viudo tiene el tercio de usufructo sobre la mejora, o sea, un tercio de usufructo sobre la totalidad de la herencia. ¿Qué sucede? Que a veces, pues para tratar de mejorar, entre comillas, lo digo, al viudo, lo que se le hace es, se le nombra heredero universal usufructuario del total de la herencia y se dice en el propio testamento que para evitar que el resto de herederos legitimarios pues intenten dejar al viudo no acepten esa disposición testamentaria que decimos mejora de alguna manera a esa persona, se establece lo que se llama la cautela socini, que es una cláusula donde dice: yo, causante, quiero que mi viuda tenga el usufructo de la totalidad de mis bienes, y si alguno de los herederos de mis hijos legitimarios pues no están a favor o no pasan por esa voluntad mía, pues el tercio de libre disposición que yo se lo puedo dar a quien quiera, en lugar de ser para los hijos, va a ser en propiedad para la viuda. Claro, es un modo de, llamémoslo así, blindar. Sí, de salvaguardar un poco esos derechos, porque el viudo está muy maltratado en el derecho común, en el aspecto sucesorio. Claro. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Bueno, pues son los hijos y descendientes, en su defecto los padres y ascendientes, y luego el cónyuge viudo. Claro. Y en estos casos, al hilo de lo que estábamos comentando, también a veces el testador lo que hace es, para evitar que haya problemas y que judicialicen el tema, aplicar también la cautela socini y decir, vamos a ver, si judicializáis este asunto, es decir, si lleváis a los tribunales esta voluntad mía, no la respetáis para que sea el juez el que decida, os voy a dejar también con la legítima estricta, y el tercio de libre disposición pues se lo daré a aquellos otros que no hayan litigado, ¿no?, de alguna manera, o que no hayan puesto problemas. Claro. Me decías, Luis, que el tema del viudo, la viuda, está maltratado en la disposición, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones, como abogado especializado en la materia, harías para proteger a la figura del viudo o la viuda? Hombre, vamos a ver, desde luego que tratar de, en el testamento, darle lo máximo posible, con cargo al tercio de libre disposición, para que en el momento pues, del fallecimiento esté un poquito más blindado, como decías tú antes, ¿no? O más protegido. De todas formas, es una cuestión compleja y no acaba de estar suficientemente claro, pero yo sí que creo que hacer un testamento asesorado por un despacho de abogados, el que sea, el nuestro o el que sea, y que queden las cosas muy claras, evita cantidad de problemas a futuro. Cantidad de problemas, pero deben de quedar claras. Claras y meridianas, porque ya con todo y eso tenemos problemas siempre, porque recuerdo que siempre decían ahí en la zona de donde yo soy, del occidente, cuando decían, qué bien se llevan estos dos hermanos, qué bien se llevan, y decía un procurador de allí muy mayor, partieron. Claro, claro. Entonces, eso es un poco lo que tratamos de evitar. Un testamento estudiado, un testamento donde todos tengamos claros lo que hay, y a partir de ahí ya el que va al juzgado a litigar pues puede ser un querulante, pero tendría las de perder si eso está pues bien articulado y respetando pues todo lo que dice la ley sobre estas cuestiones. Entiendo que en todos estos años de experiencia, Luis, las habréis visto de todos los colores. O sea, de gente que lo deja de aquella manera, de gente que lo deja, como decía su excelencia, atado y bien atado, y luego hay la del demonio. Entiendo que las has visto de todos los colores, ¿no? Sí, sí, y sobre todo en gente que no te lo esperas, que los ves pues a priori bastante organizados y demás. Luego ese tipo de cuestiones, las cuestiones que tienen que ver con el fin de la existencia, como el seguro de los muertos, parece que no queremos abarcarlas o que no queremos acometerlas de alguna manera, porque bueno, eso ya que lo arreglen los que vienen detrás. A ver, cada uno tiene su forma de pensar, pero lo bien hecho, bien parece. Claro. Bueno, para compensar a los herederos y que estos respeten el usufructo universal y vitalicio para el cónyuge, bueno, perdona que insisto en la figura del viudo o la viuda, ¿no?, porque creo que es tremendamente importante. Siempre queda lo que se dice muchas veces a pie de calle, que dicen, oye, murió mi padre, mi madre se juntó con otra persona y está comiendo la herencia.
¿Cómo evitar eso? Bueno, pues a ver, eso realmente no es así. No es así porque si en el testamento queda perfectamente concreto y estipulado lo que va a llevar cada uno, no tendría mayor problemática. Sí que en relación a lo que son los bienes en sí, sí que con los frutos, bueno, puede suceder que imaginemos que el cónyuge es usufructuario de los, yo qué sé, de una serie de sociedades pues, de alquiler, ¿no? Y percibe unos ingresos y que con esos ingresos pues se van a comer al mejor restaurante de Oviedo la mamá viuda con el novio. Bueno, pues contra eso no podemos hacer nada porque es el usufructo y bueno, es el derecho al pataleo. Correcto. No hay otra cuestión, pero no se va a comer las ventanas ni los muebles. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, los bienes no se comen todavía. Bueno, Cristina, ¿qué otras cláusulas se pueden introducir para tratar de mantener intacta la voluntad del testador? Bueno, nosotros lo que recomendamos siempre es incluir la disposición en la que se faculte a un abogado, un albacea, para que efectúe las acciones del contador partidor o propiamente, bueno, sí, las del albaceo, de contador partidor o administrador de la herencia. Claro. Luis, ahondando en este tema, es un poco reforzar lo que decía Cristina, ¿no? Sí, claro. Nombrar un contador partidor o un albacea en este caso, pues lo que hace es facilitar todas estas cuestiones. Puede disponer de la herencia y es una persona pues preparada y que tiene unos conocimientos a los efectos de poder resolver estas cuestiones de la mejor manera posible para todos los herederos. Claro. El albacea depende solo su nombramiento de la persona que hace el testamento. No tiene por qué consultarlo con los que van a ser beneficiarios, ¿entiendes? No, en ningún caso. Es el que decide y busca a la persona pues más apropiada de su confianza para hacer ese tipo de cuestiones. Cristina, ¿cómo sé que se va a cumplir lo que dispongo en un testamento? Nombrando a un albacea o un contador partidor. La albacea no deja de ser una persona de la más estricta confianza del causante o del testador en este caso, y que va a disponer lo que tiene que hacer. Es decir, si yo dejase un testamento, podría, pues bueno, querría que fuera albacea pues mi hijo Menganito, para que parta y disponga los bienes de mi haber. Y yo le diría las facultades que le otorgo y durante cuánto tiempo puede efectuarlas, y bueno, lo que tiene que hacer, lo que yo quiero que se haga con mis bienes el día de mañana cuando ya no esté. Claro. ¿Cualquiera puede ser albacea? Sí, no hay ningún tipo de limitación más allá de que sea una persona física mayor de edad y con capacidad de obrar. ¿Y se puede tener más de un albacea o es necesario tener más de un albacea? Sí, se puede tener más de uno o varios albaceas. Después a cada uno se le tiene que otorgar las facultades de las que puede disponer. Puede ser una albacea, o sea, puede tener facultades para emprender solidariamente o mancomunadamente, dependiendo si es uno o varios. Claro. Claro. ¿Y se pueden delimitar las labores de este albacea? Es decir, si solo quiero que efectúe una parte de las tareas. Sí, claro que sí. Al albaceo se le puede decir lo que tiene que hacer en el testamento. El albaceo lo que va a hacer va a ser velar porque se cumpla con las últimas voluntades del testador. En ese sentido, lo que suele hacer el albacea es pues, vigilar que estén los bienes bien protegidos, que no se enajenen por ahí, porque los herederos piensen que tienen algún derecho. Hasta que no partan la herencia tienen los mismos derechos, hay una herencia yacente, todos están por igual. Pues lo que hace el albacea es velar para que los bienes estén bien protegidos, para que pues se efectúen las particiones de la forma que quiere el testador, se entreguen los legados, pues todas esas cuestiones que disponga el testador. El testador puede definir que tenga una libertad muy amplia de disposición de los bienes al albacea, como podría ser un albacea pues, con capacidades universales, ¿no? Sí, ¿en qué se diferencia universal y particular? Porque pues, creo que hay dos tipos, ¿no? Universal y particular, efectivamente. Universal es que puede hacer las actuaciones del contador partidor, porque no es lo mismo un albacea que un contador partidor. El albacea vela porque se cumple el testamento, y el contador partidor es el que parte y reparte, como su mismo nombre indica, y es el que adjudica los bienes que ahí existen en el haber hereditario. Entonces, el universal conllevaría las dos cuestiones: velar porque los bienes estén bien, porque se cumplan las voluntades del testador, y a mayores también hacer la partición hereditaria, la adjudicación de los mismos a los herederos y legatarios. Mientras que cuando el albacea está limitado, es decir, es particular, se le dice: albacea va a hacer esto, esto y esto. Por ejemplo, yo quiero que se vele por mis intereses, que se efectúen los legados en metálico y que se vigile que a mi viuda no le falte de nada. Correcto. Ahí ya se le está definiendo lo que va a hacer. Es decir, todo lo que no se quede definido no lo va a hacer, porque ya se le está dando una encomienda concreta. Mucha gente se puede preguntar, ¿hay que pagarle al albacea? No, no necesariamente. Generalmente al albacea,
se le suele pagar cuando se pone esa disposición. Sí que se le dan los daños y perjuicios en que haya incurrido, si ha tenido o si hay algún gasto que haya tenido que adelantar. Por ejemplo, hay que hacer una transferencia de una cuenta a otra, o tiene que emitir un cheque, o tiene que mandar unos muebles a un guardamuebles. Pues si esa persona ha incurrido en un gasto, sí que se le tiene que dar el dinero que haya adelantado, pues del haber hereditario. Y si lo marca el propio testamento, que ponga una disposición. Al albacea se le va a repercutir un cobro de tanto. Claro. Sí que se suele dar la figura del cobro del pago del albacea cuando es contador partidor. Ajá. Porque al final eso también requiere una responsabilidad y unos conocimientos que no tiene por qué tener, o un tiempo que le va a tener que dedicar y que va a ser una tarea ardua, que una partición de herencia, siempre lleva por lo menos la gestión mínima de los inmuebles y gestión de los inmuebles y del patrimonio como tal del haber, y a mayores, la redacción de un cuaderno. Lógico. Luis, Cristina, como recomendación general, ante ese momento doloroso, entiendo, de pérdida de un ser querido, previamente, señalar que es muy necesario tener testamento, entiendo. Esta gente que, no, ya lo haré porque, oye, hay mucha gente que quizás asocia, si hago el testamento mañana me muero. Hay que desechar eso. A ver, lo fundamental es que se haga un testamento con la voluntad de cada uno, como quiera disponer de sus bienes, se quede ahí perfectamente claro. Un testamento que se entienda y que evite problemas. Y tiene que ir muy meditado, y no es una cuestión de hacer de un momento para otro. Hay que pensarlo, meditarlo, acudir a un abogado que te explique los pros y los contras de hacer determinadas cuestiones de una manera o de la otra, y luego ya se va al notario, se hace el testamento, y aquí paz y después gloria. Correcto. Esa es la recomendación más importante, porque con ellos se evitarán a futuro multitud de problemas. Porque los problemas, a ver los haylos, ¿no? O pueden haber los haylos, y tener unas disposiciones testamentarias me parecen que es algo básico. Nosotros vemos muchísima tipología de, la casuística, ¿no? Que ve un despacho de abogados. Recientemente también, por ejemplo, tuvimos una consulta de una mujer que había fallecido su pareja, que no marido, sin testar. Y habían comprado un piso hace 20 años, un piso que ahora mismo esa mujer está compartiendo con sus cuñados, porque al no estar casada, ni pareja de hecho, ni de haber dispuesto ningún tipo de disposición testamentaria, no tenía derecho, tenía una copropiedad, como si la tuviéramos nosotros. Sí, tal cual. Con la diferencia que pasó una vida, porque tampoco tenían hijos, ni padres. Entonces, es así, una disposición testamentaria es algo que es una inversión de hoy para mañana, para que todo quede arreglado. También muchas veces cuando se quiere proteger a una persona o un hijo que tiene algún tipo de discapacidad o que tiene algún tipo de problemática, pues es también una forma de protegerlo. Yo el día de mañana tengo un hijo que tiene algún tipo de enfermedad y tengo varios hijos, pues a mí me gustaría que mi hijo, el día que yo fallezca, sin que tenga que hacer un acto de nada a sus hermanos, tenga dónde estar. Pues para eso le lego, le fruto vitalicio de mi casa y después ya cuando fallezca Dios proveerá, pero mientras tanto, que él tenga dónde estar. Claro. Ese tipo de disposiciones hay que hacerlas en testamento, porque no hay otra forma de estipularlo. Lógico. Bueno, pues creo que hemos aclarado y hablado acerca de términos tremendamente interesantes para esto. Luis, una única duda, me decías antes en la parte de Occidente, de Asturias, no sé si en la de Oriente, porque al igual que tú, procedo a la parte de Occidente, ¿no? Existía, no sé si sigue existiendo, aquello de se reparte y queda la casería para el mayor, porque es el que quedó en casa. ¿Eso es así porque es así o es legalmente con testamento? Hombre, ahí habría que entrar en el tema del derecho consuetudinario. Nosotros tuvimos hace tiempo un tema muy interesante sobre ese particular, pero vamos a ver, aquí no hay un derecho específico como tal, hay que irse al derecho común, y ahí podría dejarse para el mayor, pero con base a otras cuestiones, no a la institución del mayorazgo como tal. Como antaño. Pues muchísimas gracias a los dos, Luis Pérez, Cristina Ruiz, Soma Carrera, abogados, en Luis Pérez Abogados, en la calle Foncalada, número 7 de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y siempre dejarlo, ya lo saben, lo más claro posible, lo más específico posible, para después evitar problemas. Nos vamos ahora a publicidad y en un momento estamos de vuelta. Hasta ahora mismo.